Gracias, ingeniero Marco Acuña. Muchas gracias. ¿Me escucha? Sí, ha prendido Muy buenos Marcos, días, por favor. Buenos días, bienvenido. muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Un saludo a toda la Marcos, a audiencia. ver. Muy buenos días, yo le Sí, escucho Marcos, bien. queremos preguntar, ¿cómo ve usted y cómo percibe hoy, 5 de diciembre, el anuncio del presidente que a partir de la próxima semana, los, falta de energía no serán sino entre 3 y 4 horas? En esa perspectiva, la solución que hoy se ha tenido es una solución parche y que debemos de tener, y usted como presidente del Colegio de Ingenieros, un plan nacional con objetivos nacionales, ¿no? De una planificación de un sistema integral y de producción de energía hídrica y de otras alternativas para que en el futuro no volvamos a repetir esta situación de oscuridad en la que hemos vivido por muchos meses. Buenos días y bienvenido, Marco. Muy buenos días, muchas gracias. Sí, en realidad hemos visto el anuncio de la reducción de los apagones de 3 a 5 horas. Esto esperemos que pueda ser sostenible. Y esto más que a las medidas que se han tomado de parte del gobierno, se debería al incremento de las lluvias en La naturaleza. los caudales que alimentan a las centrales hidroeléctricas que tiene y cuenta el país. Hay que tomar en cuenta que, o sea, y nos preguntaremos por qué en otros meses de no estiaje el país ha podido tener energía normal. Y es por los más de 5.100 megavatios instalados en energía hidroeléctrica que tiene el país. El déficit y los apagones son producto de los 2.000, más de 2.100 megavatios que el país cuenta en energía térmica y los 300 megavatios que igualmente Pero ¿cuál es el tiene. déficit que tenemos realmente frente a lo... Actualmente se ha llegado a calcular de un déficit de más de 1.900 megavatios, tal como señaló la semana pasada el viceministro de Energía. Eh, y depende del momento en el que estemos, es decir, la cantidad de energía que podemos generar en un momento determinado y la cantidad que demandamos. Nosotros tenemos una demanda máxima ahora en diciembre normal de 4.800 megavatios, pero máximo hemos estado generando 3.200 megavatios, sumada a todas las fuentes. Entonces, ese es el déficit real que hemos tenido. eh, y justamente en un contexto en el que el principal sistema hidroeléctrico, eh, que es el Pauta Integral, ha estado trabajando en condiciones críticas, es decir, principal embalse del país, que es Masar, ha estado trabajando entre los 2.110 y 2.115 ya desde octubre y que no ha podido recuperarse este nivel, porque justamente apenas existe una pequeña reserva, la consumimos para disminuir la cantidad de apagones. Entonces, Correcto. Estamos dependiendo, entonces, tenemos infraestructura para la energía hidroeléctrica y dependemos también fundamentalmente de la naturaleza, del nivel de lluvias que exista. Por lo tanto, la demanda, ¿no? Estaría en ese sentido condicionado a que tengamos una generosa provisión de lluvia por parte de la naturaleza. Pero dentro de esa perspectiva, si esto no ocurre como ha ocurrido ahora, que tuvimos tiempo de estiaje, ¿cuáles son las alternativas que a futuro, frente a esta experiencia, tenemos que adoptar para no volver a depender del tema de la naturaleza, de las bondades hídricas que pueda la naturaleza dar? yo ya lo había señalado, es simplemente el cumplir el plan maestro de electrificación, pero este plan ha sido tan, ¿qué diríamos? Eh, Tan manoseado a la final, en el sentido de que como no ha habido los cumplimientos, simplemente se ha ido llevando hacia adelante los proyectos hay proyectos que se debieron haber comenzado a realizar hace 8 años
y no se han comenzado a realizar. Otros que estuvieron en planeamiento de seguir la construcción, mire que, por ejemplo, el Toachi Pilatón recién vamos a contar con esa parte de esa energía ahora a comenzar a contar ahora en diciembre y progresivamente hasta marzo del próximo año. Pero es un proyecto que debe haber entrado en funcionamiento ya hace por lo menos 8 años. Correcto, Marco. Yo quiero preguntarle si el plan maestro de electrificación que no se ha cumplido, que usted nos dice que si se hubiera cumplido, lo hubiéramos sacado de la esfera política porque de la esfera de gestión administrativa, y se hubiera dado realmente todo este proceso de mantenimiento, de construcción de infraestructura para la energía, eh, estuviera funcionando en términos de que la mayoría de la infraestructura nuestra es para producción de energía hidroeléctrica. Y si que en ese lapso ha habido sequías y ha habido estiaje, tampoco hubiera funcionado. Es decir, le quiero preguntar si el plan maestro de electrificación observa y contempla una diversificación o cambio de la matriz energética. Sí, o sea, en el plan maestro de electrificación 2008-2018 estaba establecido y se desarrolló. De hecho, no solo ahí se desarrolló la energía hidroeléctrica. En el 2014 se comenzó a implementar los proyectos de generación de energías no renovables, esto es solar, térmica, que comenzó a ejecutarse desde los proyectos pequeños y la idea era que se vayan progresivamente incorporando proyectos más grandes. Igualmente, en ese periodo se desarrolló también la energía térmica. Se creció más o menos en un 40% de lo que tenía el país, creció, es decir, unos 800 megavatios en energía térmica. El problema es que a partir del 2018 simplemente primero no se siguió avanzando en ese plan en que inclusive incorporaría más de energía renovable no convencional. Si bien en ese año se alcanzó el ser uno de los mejores países con el 95% de energía hidroeléctrica en momentos y que se perseveró inclusive hasta hace pocos años y con una capacidad de exportar energía. Y en estos años se ha transformado de tal manera de que hemos llegado a una crisis profunda energética. Inclusive está proyectado la interconexión, además de la de Colombia, con la interconexión con Perú. Se debía haber reincorporado, o, digamos, renovado el parque térmico eh, por 500 megavatios. Igualmente se debieron haber desarrollado estas que fueron luego trasladadas mediante reformas legales, hacer las concesiones al sector privado en 11 concesiones que sumaban 900 megavatios, pero que lamentablemente no se ha incorporado ni un solo megavatio hasta esta fecha, no se ha incorporado ni un solo kilovatio hora de esta energía. Entonces es justamente, y peor aún, estos 2000, más de 2100 megavatios de potencia instalada en el parque térmico ni siquiera se lo mantuvo adecuadamente y simplemente en el inicio de esta sequía solo estuvieron disponibles 650 megavatios de estos 2100. Si eso hubiera habido disponible, si se hubieran hecho mantenimientos, en algunos casos los correctivos necesarios, no hubiéramos tenido al menos en la profundidad de esta crisis. Correcto. Ahora, Marcos Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros, un diálogo analizando la situación, no solamente de la temporalidad de los apagones que tenemos, que espero que sea temporal, sino mirando hacia el futuro y tratando de desentrañar la vigencia de un plan maestro de electrificación que ha sido planificado desde hace más de una década, no sé cuánto tiempo tiene en vigencia, ya le vamos a preguntar esto a Marcos, este plan maestro de electrificación, pero el cumplimiento e incumplimiento o incumplimiento de este plan maestro obedece a qué desde su perspectiva, a que no existe un organismo de control y de regulación o que cayó en la esfera política o es parte de la incapacidad de un gobierno de no definir los objetivos nacionales prioritarios que deben de garantizar desarrollo sostenible para toda la sociedad, en lo productivo, en lo social, como servicio de bienestar.
o alguien es responsable de esto. O sea, usted tiene un plan y le dice con este plan no mueres, o como que vas a un médico y le dice con este tratamiento vas a prolongar tu vida o te vas a salvar, y sin embargo lo tiras al tacho de la basura. Entonces tú buscas la muerte lo más rápido posible. Es un poco la comparación que estaría pasando cuando no se ha aplicado un plan maestro. No es que mucha gente dice, no, es que no hay planificación. Bueno, ha habido planificación, ha habido un plan maestro, como nos dice Marco Acuña Gallo, a nivel de la electrificación. Pero entonces, ¿qué está pasando en el país? Porque si esto es un círculo vicioso, no habrá plan maestro de electrificación que en la práctica no resuelva el problema, porque hay incapacidad, porque no hay control, no hay regulación, o porque hay una desidia o hay otros juegos de intereses que no dejan que el país mantenga una estructura de energía, ¿no?, para la sostenibilidad del desarrollo productivo de nuestro país. ¿Qué pasa entonces, Marco Acuña? Usted me ha dado cuatro opciones y yo le diría, como en un examen, las cuatro opciones juntas. Ya, Lamentablemente, quienes han tomado las decisiones desde el ámbito político en el gobierno son los que han determinado, primero, una desinstitucionalización del sector, tanto por el punto de vista institucional propiamente, justamente eh, el ministerio está ahora un ministerio que abarca tres sectores estratégicos: electricidad, minas y petróleos. Y los tres sectores no están en las mejores condiciones por quienes han manejado este sector. No existe una agencia de regulación fuerte en la cual pueda emitir, por un lado, las regulaciones oportunas, adecuadas, y peor, pueda hacer un ejercicio de control, de cumplimiento de todo lo que se refiere al sector eléctrico. La correcto. falta de profesionalización en el sector, en el cual justamente ahí se han visto involucrados, y se ha visto atravesada la corrupción y el juego de los intereses políticos y económicos de algunos sectores del país. Y luego la incompetencia desde algunos de los, en la toma de decisiones en algunos sectores, en algunos sitios, y en otros sitios, en cambio, a pesar de haber un direccionamiento, un aporte técnico de los profesionales que están en el sector, de los profesionales que realmente están comprometidos, se ha hecho caso omiso desde la dirección política del gobierno. Y claro, entonces todo esto junto al no cumplimiento de una planificación. El Plan Maestro de Electrificación fue concebido desde los años 70, desde ahí 70. 70. Entonces, y ese plan es un plan que debe ser ajustado cada 2 o 3 años para una planificación justamente inmediata y hasta con un horizonte de hasta 30, 50 años. Claro, Eh, como debe ser, lógico. Exacto, es de tal manera de ver todos los recursos que el país cuenta en un momento determinado versus la tecnología que se tiene en el momento, irlo poniendo en el plan para irlo desarrollando progresivamente. Es decir, comenzamos a desarrollar los ámbitos de preestudios, de estudios de factibilidad, prefactibilidad, eh, proyectos de ingeniería de detalle, construcción, contratación y puesta en marcha hasta la operación. Correcto. Yo le quiero preguntar, en la época del gobierno del expresidente Rafael Correa, se hicieron grandes inversiones a nivel de infraestructura hidroeléctrica. Estaba dentro de la planificación, era parte del plan maestro de electrificación, más allá de todas las inconformidades que han tenido estas inversiones públicas que van desde la corrupción, impunidad, aspectos técnicos, construcción de una obra realmente fuera de la norma. Yo lo que quiero preguntar si era parte de la planificación de este plan, de plan maestro de electrificación. Así es. Históricamente tenemos en los diferentes gobiernos como algunos aceleraron y otros dejaron de cumplir Correcto. el plan. Y en este periodo de durante 8 o 9 años, justamente se ejecutaron los proyectos mayores de desarrollo del sector eléctrico, y no solo en generación, sino en transmisión, distribución.
es justamente donde, claro, ahí existe una gran cantidad de inversión por un lado y por otro lado el desarrollo de todos los proyectos. En generación, pasamos de estar de 3.800 megavatios de potencia instalada en el 2008 a tener 5.100 megavatios de potencia instalada en energía hidroeléctrica y en total pasamos a tener 7.200 megavatios de potencia instalada fuera del Sistema Nacional Interconectado y sumado lo que estaba fuera del Sistema Nacional Interconectado, digamos a tener 8.400 megavatios de potencia instalada. Solo Es una decir, preguntita ahí, Marco. Si tenemos esa potencia instalada, no se refleja en la demanda del mercado y por eso tenemos todos estos apagones. ¿Qué pasa? ya, la demanda asimismo creció desde los Ah, eh, 3.900 megavatios en estos, ya van a ser, eh, ¿cuántos? Más de 18 años, 18 16 años. años, hemos crecido a tener 4.800 megavatios. Es decir, no ha sido tampoco todo el crecimiento esperado. Claro. Estos 4.800 megavatios debíamos haber tenido ya en el 2023, ¿sí? Recién ahora estamos teniendo esa demanda. Entonces, realmente ahí se pudo desarrollar todos estos proyectos. El problema es que, bueno, por un lado, claro, la mayor potencial es hidroeléctrica, pero de los 5.100 megavatios de potencia hidroeléctrica, actualmente se está generando entre 1.000 y 1.400, 1.500 normalmente, en promedio, digamos. Eventualmente, en algunos momentos de estos últimos días, por ejemplo, solo Coca-Cola ha producido más de 1.000 megavatios. Y es lo que ha permitido que, sin que funcione todo el sistema Paute, podamos tener energía, no suficiente, pero tener la energía alrededor del 40-50% de la energía que el país ha necesitado, digamos, no necesitado, sino que se ha entregado al país. Entonces, también dentro de esto estaba establecido las interconexiones con Colombia y con Perú, de tal manera de hacer un sistema eléctrico más fuerte. Por un lado, con la importación y exportación con Colombia, igualmente con importación y exportación hacia Perú, toda vez que sobre todo con Perú es un sistema más complementario, tanto en fuentes de energía como en temporalidad de las épocas de estiaje. Entonces, Correcto. esto tampoco ha desarrollado, Atendido. recién están comenzando a dar nuevos pasos para hacer esta integración. Ahora, yo le Entonces, pregunto, Marcos, ha habido inversión, claro, hidroeléctricas y todo, pero bueno, fue una opinión de un técnico que entrevistamos, que hace falta embalses, que no tenemos embalses, que tenemos una gran infraestructura, pero bueno, no tenemos dónde almacenar el agua. sí, así ¿Es es. cierto eso? Así es, o sea, relativamente tenemos pocos embalses. El principal es Masar. Masar. Eh, este sistema también tiene sopladora y Paute integra, digamos, Paute Molino también tiene su embalse que son menores, que en total se tendría una reserva hídrica de 45 días para estas centrales. En los otros sistemas, la mayor cantidad tienen embalses pequeños o son prácticamente de pasada. El mismo Coca-Cola Sinclair tiene simplemente una reserva hídrica de 3 horas y por eso se califica de embalse, digamos, de central hidroeléctrica de pasada. Y que así fueron diseñados, o sea, por Correcto, las características geográficas, geotécnicas de cada una de estas centrales. correcto. Ahora, para terminar, Marcos, ¿usted qué sugiere? Después de que vamos a asumir que en diciembre ya terminan los apagones. Eso es una temporalidad también. Pero habría que inmediatamente sentarse a revisar el plan maestro de electrificación para su actualización, planificación, inversión. Y bueno, ¿y quién y de dónde sale esa iniciativa? Porque estamos en un escenario de campaña y yo no veo que ningún candidato plantea una solución estructural, sino coyuntural al problema. Exactamente, hay que mirar y de darle realmente y retomar una solución estructural desde lo institucional hacia lo programático y de ejecución.
Correcto. Eh, Mucho se ha dicho que solo la empresa privada es la que tiene que salvar el sistema eléctrico y no compartimos ese criterio. Creemos que debe incorporarse el sector privado, pero no es que es el sector privado, es la salvación, sino que más bien desde el punto de vista estatal, el país tiene ese modelo y es el Estado, es el país, el Ecuador, el que posee toda esta infraestructura eléctrica de generación. Sí, Hay una porque, parte, ¿por qué le pregunté esto, Marco? Porque pareciera ser que ante toda la situación y vicisitudes que hemos vivido respecto al tema de provisión de energía, los apagones, la tendencia es emigrar hacia un mercado eléctrico, ¿no? En donde el Estado tenga menos injerencia y que sea la inversión pública o, perdón, privada o en alianzas la que desarrolle un mercado eléctrico que realmente pues, pueda siempre garantizarnos provisionamiento del fluido de energía. bueno, bajo el modelo estatal llegamos a ser exportadores de energía.